Damas y caballeros, al reunirnos aquí, en el sereno abrazo de la indagación compartida, somos llamados a explorar un aspecto profundo de la psique humana, la influencia oscura y a menudo destructiva de los padres narcisistas sobre sus hijos. Esta exploración no es meramente un ejercicio intelectual, es una invitación a aventurarnos en las profundidades de nuestro inconsciente colectivo e individual para iluminar las sombras que allí habitan. A medida que avanzamos juntos, invoquemos el espíritu de la comprensión y la empatía, porque en el reino de la psique, la compasión es nuestra luz guía. En el vasto tapiz de las relaciones humanas, el vínculo entre padres e hijos es de suma importancia. Es dentro de esta relación sagrada donde se siembran, nutren y permiten crecer las semillas de la identidad. Sin embargo, cuando el suelo está contaminado por la insidiosa presencia del narcisismo, estas semillas pueden luchar por encontrar el alimento que necesitan para florecer. El padre narcisista, tan atrapado en su propia autoexaltación, puede no reconocer el alma individual del niño, viéndolo, en cambio, como meras extensiones de su propio ego. Este fracaso en ver al niño como un ser independiente puede llevar a una desconexión profunda, sofocando el desarrollo del niño y distorsionando su sentido del yo. Al considerar la difícil situación del niño bajo la sombra de un padre narcisista, primero debemos entender la naturaleza del narcisismo en sí. En su esencia, el narcisismo es un mecanismo de defensa, una fortaleza erigida para proteger el frágil ego de las amenazas percibidas del mundo exterior. Es una máscara que se lleva para ocultar inseguridades profundas y una necesidad insaciable de validación. El individuo narcisista a menudo queda atrapado en un ciclo de autoadulación y autodesprecio, oscilando entre la grandiosidad y la vulnerabilidad. Esta dualidad es la característica del psique narcisista, un psique en guerra consigo mismo, buscando desesperadamente la totalidad pero incapaz de renunciar a sus defensas. El niño, nacido en este campo de batalla psicológico, es empujado en un papel que no eligió. Se convierten en participantes involuntarios en el drama del padre. Su individualidad, a menudo absorbida por la abrumadora necesidad de admiración y control del padre. El niño no es visto por quien realmente es, sino más bien como un reflejo de la imagen idealizada del padre. Esta dinámica puede llevar a una miríada de disturbios psicológicos, ya que el niño lucha por reconciliar su sentido innato del yo con la imagen distorsionada que se le impone. No se puede subestimar el poder de los arquetipos en esta dinámica. El arquetipo del padre se cierne en el inconsciente tanto del padre como del hijo, moldeando sus interacciones y expectativas. Para el padre narcisista, el arquetipo puede distorsionarse, transformándose en una figura tiránica que exige servidumbre y adoración. El hijo, a su vez, puede internalizar el arquetipo de la víctima o el rebelde, atrapado en una lucha eterna por afirmar su autonomía contra la fuerza opresiva de las expectativas del padre. En esta lucha, la psique del niño puede fracturarse, creando un cisma entre su verdadero yo y la persona que adopta para apaciguar al padre. Esta fragmentación es una defensa contra el dolor psíquico del rechazo y la invalidación, un medio de supervivencia en un entorno
emocional hostil. Sin embargo, también es una fuente de profundo conflicto interno, ya que el niño lidia con sentimientos de insuficiencia y vergüenza. Los sueños ofrecen una ventana a este conflicto, revelando los miedos y deseos ocultos que residen en el inconsciente. En los sueños de los niños con padres narcisistas, se pueden encontrar temas recurrentes de persecución y escape, de sentirse atrapados o invisibles. Estos sueños hablan del anhelo del niño por la libertad y el reconocimiento, su deseo de liberarse de las cadenas, de las expectativas del padre y de ser visto por quien realmente es. Los símbolos que emergen en estos sueños están cargados de significado, ofreciendo una visión del mundo interno del niño y las luchas que enfrenta. Para entender el impacto completo de la crianza narcisista, también debemos considerar el concepto de la sombra, esa parte de la psique que contiene los aspectos reprimidos y rechazados del yo. Para el padre narcisista, la sombra es una fuerza formidable, ya que alberga los rasgos que no pueden soportar reconocer dentro de sí mismos. Estos rasgos a menudo se proyectan sobre el niño, quien se convierte en el chivo expiatorio de los conflictos no resueltos del padre. El niño, a su vez, puede internalizar esta proyección, aceptando la visión distorsionada del padre sobre él como defectuoso o inadecuado. Este proceso de proyección e internalización puede tener efectos duraderos en el desarrollo del niño. El niño puede crecer en la adultez cargando con el peso de la sombra no reconocida del padre, lidiando con problemas de autoestima e identidad. Puede tener dificultades para formar relaciones saludables, ya que los patrones de abuso narcisista continúan resonando en sus interacciones con los demás. El niño se convierte en el recipiente de los miedos y deseos no reconocidos del padre, su potencial ahogado por el peso de las necesidades insatisfechas del progenitor. Sin embargo, dentro de esta oscuridad yace el potencial para la transformación, el viaje de individuación. El proceso de convertirse en el verdadero yo ofrece un camino hacia la liberación de las cadenas de la influencia narcisista. Es un viaje lleno de desafíos, y que requiere que el individuo enfrente la sombra, integre los aspectos fragmentados del yo y forje una nueva identidad libre de las limitaciones del pasado. Este viaje no se emprende a la ligera, pues exige valentía y una disposición para enfrentar las profundidades de la propia psique. El camino hacia la individuación está iluminado por el arquetipo del yo, el principio organizador de la psique que busca la totalidad y la integración. El yo es la fuerza guía que atrae al individuo hacia su verdadero potencial, instándolo a trascender las limitaciones del ego y a abrazar su yo auténtico. En este viaje, el individuo puede encontrarse con el arquetipo del héroe, que emprende una búsqueda para superar la adversidad y descubrir su verdadero poder. El viaje del héroe es una poderosa metáfora del proceso de individuación, ya que refleja la lucha interna por reconciliar las demandas en conflicto del ego y el yo. Al reflexionar sobre el impacto de la crianza narcisista, se nos recuerda la profunda interconexión de la experiencia humana. Las luchas del niño no son eventos aislados, sino que forman parte de una narrativa más amplia que abarca generaciones. Las heridas infligidas por el padre narcisista pueden ser el resultado de su propio trauma no resuelto, transmitido a través del linaje, familia como una oscura herencia,
Para sanar estas heridas, debemos romper el ciclo del abuso y cultivar un entorno de empatía y comprensión. El papel del terapeuta en este proceso es servir como guía, ayudar al individuo a navegar las complejidades de su mundo interior y apoyarlo en su búsqueda de autodescubrimiento. La relación terapéutica se convierte en un vehículo para la transformación, un espacio sagrado donde el individuo puede explorar sus miedos y deseos más profundos sin juicio. En este espacio se anima al individuo a confrontar su sombra, a abrazar su vulnerabilidad y a reclamar su poder. Al concluir esta exploración, volvamos nuestra mirada hacia adentro y reflexionemos sobre nuestras propias experiencias y relaciones. Consideremos las formas en que podemos haber internalizado las proyecciones de los demás y cómo éstas han moldeado nuestra percepción de nosotros mismos. En esta reflexión, se nos invita a practicar la autocompasión, a reconocer las partes de nosotros mismos que hemos repudiado y a darles la bienvenida de nuevo al seno de nuestra conciencia. A través de este proceso de autoexploración, podemos comenzar a sanar las heridas del pasado y cultivar un sentido de plenitud y autenticidad. Al abrazar nuestro verdadero yo, podemos liberarnos de los patrones de influencia narcisista y crear un futuro que esté fundamentado en el amor y la aceptación. Al embarcarnos en este viaje de autodescubrimiento, recordemos que no estamos solos. Somos parte de una comunidad más grande de buscadores, y unidos en nuestra búsqueda de comprensión y transformación. Juntos, podemos crear un mundo que valore la empatía y la conexión, donde la luz de la conciencia brille intensamente, iluminando el camino hacia la sanación. A medida que continuamos explorando la intrincada red de la crianza narcisista y sus efectos en el niño, debemos profundizar en los constructos psicológicos que sustentan esta dinámica. El padre narcisista a menudo opera desde un lugar de profunda herida inconsciente, y es dentro del laberinto de su psique donde encontramos los orígenes de su comportamiento. Este viaje hacia lo inconsciente es similar a navegar por un vasto y enigmático paisaje, donde los contornos familiares del ego dan paso al terreno misterioso y a menudo inquietante de la sombra. La sombra, como y descrito a menudo, es ese reino oculto de la psique, donde residen las partes de nosotros mismos que rechazamos. Es un depósito de todo lo que negamos, rechazamos o no logramos reconocer dentro de nuestra conciencia. Para el padre narcisista, la sombra es particularmente formidable, ya que contiene las vulnerabilidades e inseguridades que se esfuerzan por ocultar en su desesperado intento de mantener una imagen de perfección y superioridad. El padre narcisista proyecta estos aspectos repudiados en los demás, especialmente en sus hijos. Esta proyección sirve como un mecanismo de defensa, permitiendo al padre externalizar sus conflictos internos y mantener su frágil autoconcepto. El niño se convierte en el lienzo sobre el cual se pintan los problemas no resueltos del padre, lo que a menudo resulta en una identidad que es más un reflejo de la sombra del padre que del verdadero yo del niño. Esta dinámica crea una profunda sensación de disonancia en el niño, ya que lucha por reconciliar su sentido innato de identidad con la imagen distorsionada que se le impone.
Ante tal complejidad psicológica, el arquetipo del niño emerge como un poderoso símbolo de potencial y renacimiento. El niño representa la esencia inmaculada de nuestro ser, la fuente de creatividad y asombro que reside en todos nosotros. Sin embargo, en el contexto de la crianza narcisista, el arquetipo del niño a menudo es reprimido, enterrado bajo el peso de las expectativas y proyecciones del padre. Por lo tanto, el viaje de sanación implica un redescubrimiento de esta energía arquetípica, una reclamación de la inocencia y vitalidad que son nuestro derecho de nacimiento. Los sueños, esos susurros efímeros del inconsciente, proporcionan una valiosa puerta de entrada a este proceso de redescubrimiento. Dentro del paisaje onírico, el niño puede encontrar símbolos y motivos que reflejan sus luchas y deseos internos, un sueño recurrente de ser perseguido. Por ejemplo, puede simbolizar los intentos del niño de escapar del asfixiante control del padre. Alternativamente, un sueño de vuelo puede representar el anhelo del niño por la libertad y la autonomía. Al interactuar con estos símbolos oníricos, el individuo puede obtener una visión de sus motivaciones inconscientes y comenzar a integrar los aspectos fragmentados de su psique. El papel de los símbolos y arquetipos en este proceso no puede ser subestimado. Sirven como puentes entre la mente consciente e inconsciente, facilitando la comunicación y la comprensión. El símbolo del espejo, por ejemplo, a menudo aparece en el contexto del narcisismo, reflejando la obsesión del padre con su propia imagen. Sin embargo, para el niño, el espejo puede representar la necesidad de autorreflexión y autoconciencia, un llamado a mirar más allá de la superficie y explorar las profundidades de su propio ser. Al considerar el impacto de la crianza narcisista en el desarrollo del niño, se nos recuerda la profunda influencia de las experiencias de la primera infancia en la formación de la psique. El sentido de autoestima e identidad del niño se forma en estos años fundamentales, influenciado por los mensajes que recibe de sus cuidadores. En el caso de padres narcisistas, estos mensajes son, a menudo, contradictorios y confusos, dejando al niño con un sentido de sí mismo fragmentado. Para sanar de esta fragmentación, el individuo debe embarcarse en un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda para desenterrar la verdad de su propia identidad. Este viaje está guiado por el arquetipo del héroe, que simboliza el coraje y la determinación necesarios para enfrentar los desafíos del mundo interior. El viaje del héroe es uno de transformación, un proceso de despojarse del viejo yo y abrazar el nuevo. En este viaje, el individuo puede encontrarse con el sabio anciano o anciana, un arquetipo que representa la sabiduría y la guía. Esta figura a menudo aparece como un mentor o maestro, ofreciendo perspectivas y apoyo mientras el individuo navega por las complejidades de su psique. La presencia de este arquetipo es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra búsqueda de comprensión. Estamos respaldados por la sabiduría colectiva de abuelos que han recorrido este camino antes que nosotros. La relación terapéutica también juega un papel crucial en este proceso de transformación. El terapeuta, al igual que el sabio anciano o anciana, actúa como guía y aliado, proporcionando un espacio seguro para que el individuo explore su mundo interior.
a través de esta relación, se anima al individuo a confrontar sus miedos, abrazar sus vulnerabilidades y integrar las partes dispersas de su psique. El proceso terapéutico se convierte en un viaje de co-creación, donde el terapeuta y el cliente trabajan juntos para descubrir la verdad de la experiencia del cliente y facilitar la sanación. Al reflexionar sobre los temas del narcisismo y su impacto en el niño, se nos invita a examinar nuestras propias relaciones y las formas en que podemos perpetuar patrones similares. El proceso de autoexaminación no es fácil, ya que requiere que confrontemos los aspectos sombríos de nuestra propia naturaleza. Sin embargo, es a través de esta confrontación que podemos comenzar a transformar nuestras relaciones y crear un mundo más compasivo y empático. En esta búsqueda, debemos cultivar una actitud de apertura y curiosidad, permitiéndonos explorar las profundidades de nuestra propia psique con compasión y comprensión. Debemos estar dispuestos a cuestionar las narrativas que hemos heredado y a buscar la verdad de nuestra propia experiencia. Al hacerlo, podemos liberarnos del ciclo de la influencia narcisista y forjar un camino hacia la autenticidad y la integridad. Al cerrar esta exploración, consideremos las formas en que podemos nutrir al niño que llevamos dentro, ese aspecto de nuestro ser que no ha sido tocado por las heridas del pasado. Abracemos las cualidades de la diversión, la creatividad y la espontaneidad, que son las características del arquetipo del niño. Al hacerlo, podemos reconectar con la fuente de nuestra propia vitalidad y alegría, y crear una vida que sea un verdadero reflejo de nuestros valores y aspiraciones más profundos. En conclusión, el viaje de sanación de los efectos de la crianza narcisista es uno de profunda transformación. Es un viaje que requiere valentía, autorreflexión y una disposición a abrazar lo desconocido. Al involucrarnos con los símbolos y arquetipos del inconsciente, podemos obtener una visión de nuestro propio mundo interior y comenzar a integrar los aspectos fragmentados de nuestra psique. A través de este proceso, podemos reclamar nuestra verdadera identidad y crear una vida que esté fundamentada en la autenticidad y el amor. Emprendamos este viaje con un corazón abierto y un espíritu de curiosidad, confiando en la sabiduría del inconsciente para guiarnos hacia la sanación y la plenitud. A medida que continuamos nuestra exploración en el ámbito de la crianza narcisista y sus profundos efectos, debemos profundizar en la intrincada danza entre padre e hijo, una danza coreografiada no por la intención consciente, sino por las corrientes subconscientes de necesidades insatisfechas y traumas no resueltos. En esta danza, el niño a menudo asume roles dictados por la propia narrativa psicológica del padre, roles que pueden sofocar la auténtica autoexpresión del niño e inhibir su desarrollo natural. La necesidad de control y admiración del padre narcisista a menudo conduce a una dinámica en la que el niño es idealizado o devaluado, oscilando entre ser el niño dorado y el chivo expiatorio. En el primer rol, el niño carga con el peso de los sueños y aspiraciones no cumplidos del padre, esperando encarna una imagen idealizada que refleje la propia grandiosidad del padre. Sin embargo, esta idealización es una espada de doble filo,
y que exige perfección y no ofrece espacio para la individualidad o el fracaso del niño. Por el contrario, cuando el niño no puede cumplir con estas expectativas poco realistas, puede ser relegado al papel de chivo expiatorio, absorbiendo la vergüenza y la insuficiencia proyectadas por el padre. Este rol está lleno de agitación emocional, ya que el niño se convierte en el recipiente de las percepciones negativas que el padre ha rechazado. El chivo expiatorio carga con la sombra colectiva de la familia, manifestándose a menudo en sentimientos de aislamiento, culpa e indignidad. Esta dualidad de roles está profundamente arraigada en la psique del niño, lo que a menudo conduce a un conflicto interno que puede persistir hasta la adultez. El niño aprende a navegar en un mundo donde el amor es condicional, dependiendo de su capacidad para satisfacer las necesidades narcisistas del padre. Este amor condicional puede crear una creencia internalizada de que el valor de uno se determina por la validación externa, una creencia que puede manifestarse en diversas formas de comportamiento complaciente y una búsqueda incansable de aprobación. En el marco de la psicología analítica, reconocemos estos patrones como manifestaciones del intento del niño de mantener el equilibrio psíquico en un entorno desestabilizador. La psique del niño emplea varios mecanismos de defensa para hacer frente a la volatilidad emocional del padre narcisista, incluyendo la represión, la negación y la disociación. Estas defensas, aunque protectoras por naturaleza, pueden obstaculizar el proceso de individuación, el viaje hacia la autorrealización y la integración. La individuación es el objetivo central de la psicología junguiana, un proceso a través del cual el individuo busca integrar los aspectos conscientes e inconscientes del yo, logrando un equilibrio armonioso entre el ego y el yo. Para el hijo de un padre narcisista, este viaje es particularmente desafiante, ya que requiere desmantelar patrones profundamente arraigados y el coraje para reclamar su propia narrativa. La mente inconsciente, con su rica tapicería de símbolos y arquetipos, juega un papel crítico en este proceso. El arquetipo del sanador herido, por ejemplo, puede emerger como una fuerza guía, simbolizando el potencial de transformación a través del reconocimiento y la sanación de las propias heridas. Este arquetipo invita al individuo a abrazar sus vulnerabilidades, reconociendo que es a través de nuestras propias heridas que encontramos la capacidad de empatía y compasión. El viaje de individuación a menudo implica una confrontación con la sombra, ese depósito de emociones reprimidas y partes desposeídas del yo. Involucrarse con la sombra es un acto de valentía y que nos exige enfrentar las partes de nosotros mismos que preferiríamos ignorar o negar. Sin embargo, es a través de esta confrontación que podemos lograr un mayor sentido de totalidad y autenticidad, integrando los elementos dispares de nuestra psique en un yo cohesivo y unificado. En el contexto de la crianza narcisista, este proceso de trabajo con la sombra puede implicar examinar los mensajes y creencias internalizados que han moldeado nuestra identidad. Requiere una disposición a cuestionar las narrativas que hemos heredado y a buscar la verdad de nuestra propia experiencia.
Este proceso puede ser facilitado a través de diversas modalidades terapéuticas, incluyendo el análisis de sueños, la imaginación activa y la expresión creativa, todas las cuales ofrecen un medio para acceder a las capas más profundas del inconsciente. A medida que nos involucramos en este trabajo, recordamos la importancia de la comunidad y la conexión. El viaje de la individuación no es uno que emprendemos en aislamiento, sino más bien en el contexto de nuestras relaciones con los demás. Es a través de estas conexiones que encontramos el apoyo y la validación necesarios para desafiar y transformar los patrones del pasado. La relación terapéutica, en particular, sirve como un microcosmos de este proceso, proporcionando un espacio donde el individuo puede explorar su mundo interior en un entorno seguro y nutritivo. En este espacio, el terapeuta actúa como un espejo, reflejando las experiencias del cliente y ofreciendo percepciones que facilitan la autoconciencia y el crecimiento. Esta relación se basa en la empatía y la sintonía, cualidades que a menudo faltan en la relación del niño con el padre narcisista. Al experimentar estas cualidades en terapia, el individuo puede comenzar a internalizar un nuevo modelo de relación, uno que se basa en el respeto mutuo y la conexión genuina. Al contemplar las implicaciones más amplias de la crianza narcisista, también debemos considerar los factores sociales y culturales que contribuyen a la perpetuación de estas dinámicas. En un mundo que a menudo valora el logro y el éxito por encima de la autenticidad y la autorreflexión, las semillas del narcisismo se siembran temprano, alimentadas por una cultura que recompensa la superficialidad y desanima la vulnerabilidad. Para romper este ciclo, debemos cultivar una cultura de empatía y comprensión, una que valore la riqueza de la experiencia humana en toda su complejidad. Este cambio cultural comienza con cada uno de nosotros, a medida que nos comprometemos con el trabajo de la autoexploración y la transformación, al abrazar nuestra propia sombra y esforzarnos hacia la individuación. Creemos un efecto dominó que se extiende más allá de nuestras vidas individuales, influyendo en nuestras familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. De esta manera, el viaje personal de sanación se convierte en un esfuerzo colectivo, una búsqueda compartida por un mundo más compasivo e interconectado. Al concluir este segmento de nuestra exploración, levemos adelante las ideas que hemos adquirido y utilizándolas como una brújula para navegar las complejidades de nuestras propias vidas. Mantengámonos abiertos a la sabiduría del inconsciente, confiando en que nos guiará hacia la sanación y la integridad. Y a medida que avanzamos en nuestro camino, recordemos que no estamos solos, que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, tejido juntos por los hilos de nuestra humanidad compartida. A medida que profundizamos en la enigmática interacción entre padres narcisistas y sus hijos, debemos reconocer el profundo impacto que esta dinámica tiene en la formación de la identidad del niño y su capacidad para el amor propio. El niño, atrapado en la red de las necesidades insatisfechas y percepciones distorsionadas del padre, a menudo experimenta una profunda sensación de alienación de su verdadero yo. Esta alienación es una forma de exilio psicológico, una separación de la integridad innata que es el derecho de nacimiento de cada individuo.
El padre narcisista, en su búsqueda de validación y control, a menudo imparte una forma de amor condicional, una que depende de la capacidad del niño para conformarse a las expectativas del padre. Este amor condicional es una fuerza poderosa que moldea el autoconcepto del niño e influye en sus creencias sobre el valor y la aceptación. El niño aprende a equiparar el amor con el rendimiento, interiorizando la creencia de que debe ganarse el afecto a través de la conformidad y el logro. Esta creencia puede llevar a una sensación de insuficiencia generalizada, ya que el niño se esfuerza por cumplir estándares que son siempre cambiantes e inalcanzables. En el paisaje psicológico del niño, esta experiencia puede dar lugar a un sentido de vergüenza generalizado, una creencia fundamental en su propia falta de amor. La vergüenza es una emoción poderosa que puede filtrarse en cada rincón de la psique, coloreando las percepciones e interacciones del individuo. Es el susurro silencioso que socava la autoconfianza y alimenta el miedo al rechazo. Para el hijo o hija de un padre narcisista, la vergüenza se convierte en un compañero constante, una carga invisible que moldea su camino a través de la vida. El arquetipo del hijo o hija pródigo puede surgir en este contexto, simbolizando la búsqueda del niño por regresar a un lugar de pertenencia y aceptación. Este arquetipo habla del anhelo universal de volver a casa, de regresar al yo, que está libre de las distorsiones, de las expectativas externas. El viaje del pródigo es uno de redención y reconciliación, un camino que requiere que el individuo enfrente su propia sombra y recupere las partes de sí mismo que se han perdido o desechado. En este viaje se invita al individuo a participar en un proceso de autorreflexión y autocompasión para cultivar un diálogo interno que sea nutritivo y afirmativo. Esto requiere un esfuerzo consciente para desafiar los mensajes internalizados de indignidad y reemplazarlos con una narrativa que honre el valor inherente del individuo. Es un proceso de reparentalización, de proporcionar el amor y la afirmación que pueden haber faltado en la relación con el padre narcisista. El proceso terapéutico puede servir como un poderoso catalizador para esta transformación, ofreciendo un espacio donde el individuo puede explorar su mundo interior y comenzar a sanar las heridas del pasado. Dentro de la relación terapéutica, el individuo puede experimentar una forma de consideración positiva, incondicional, un tipo de aceptación que no depende del rendimiento o el logro. Esta experiencia puede ser profundamente sanadora, ya que permite al individuo internalizar un nuevo modelo de relación, uno que se basa en la autenticidad y el respeto mutuo. A medida que el individuo se involucra en este trabajo, el concepto de autorrealización se convierte en el centro de atención. La autorrealización es la realización del pleno potencial de uno mismo, la expresión del verdadero yo en el mundo. Es la culminación del proceso de individuación, el punto en el que el individuo ha integrado los diversos aspectos de la psique y ha alcanzado un estado de armonía interior. Para el hijo de un padre narcisista, la autorrealización representa la liberación definitiva, una liberación de las limitaciones del pasado y un movimiento hacia un futuro que es autodeterminado y auténtico. El camino hacia la autorrealización no está exento de desafíos, ya que requiere que el individuo enfrente los miedos y dudas
que han sido inculcados por la dinámica narcisista es un viaje que demanda coraje y resiliencia, ya que el individuo debe navegar la tensión entre el deseo de aprobación y la necesidad de autoexpresión. Sin embargo, es a través de esta tensión que ocurre el crecimiento, ya que el individuo aprende a confiar en su propia voz y a honrar su propia verdad. El papel de la creatividad en este proceso no puede ser subestimado. La creatividad es un poderoso medio de autoexpresión, un canal a través del cual el individuo puede explorar y articular su mundo interior a través de esfuerzos creativos, ya sean artísticos, musicales o literarios. El individuo puede dar forma a sus experiencias y emociones, transformándolas en algo tangible y significativo. Este acto de creación es una afirmación del yo, una declaración de la propia existencia y valía. En este contexto, el arquetipo del creador puede surgir como una fuerza guía, simbolizando la capacidad del individuo para moldear su propia realidad y manifestar sus propios sueños. El creador es un recordatorio del potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros. La habilidad de trascender limitaciones y forjar un camino que sea exclusivamente nuestro. Al abrazar este arquetipo, el individuo puede acceder a la fuente de su propia creatividad y utilizarla como una herramienta para la sanación y la transformación. A medida que concluimos nuestra exploración, reflexionemos sobre las lecciones que hemos extraído de este viaje. Hemos visto las formas en que la crianza narcisista puede distorsionar el sentido del yo del niño e inhibir su capacidad para el amor propio. Sin embargo, también hemos visto el potencial para la sanación y la transformación, la posibilidad de reclamar la propia narrativa y crear una vida que esté fundamentada en la autenticidad y el amor. En este espíritu, avancemos con las ideas que hemos adquirido y utilizándolas como guía para navegar nuestras propias vidas y relaciones. Mantengámonos abiertos a la sabiduría del inconsciente, confiando en que nos llevará hacia la sanación y la integridad. Y a medida que continuamos nuestro camino, recordemos que no estamos solos, que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, tejido por los hilos de nuestra humanidad compartida. Juntos, podemos crear un mundo que valore la empatía y la conexión, un mundo donde la luz de la conciencia brilla intensamente, iluminando el camino hacia la sanación y la integridad. A medida que continuamos esta exploración de las narrativas profundamente entrelazadas entre padres narcisistas y sus hijos, debemos profundizar en los intrincados mecanismos psicológicos que sostienen estas dinámicas y examinar cómo tales interacciones reverberan a través de los corredores de la vida del niño. Estas reverberaciones resuenan no solo en sus relaciones personales, sino también en su autopercepción, creatividad y capacidad para disfrutar. La dinámica narcisista a menudo se caracteriza por una profunda falta de límites. El padre, absorto en sus propias necesidades y deseos, puede no reconocer al niño como un individuo separado con sus propios pensamientos, sentimientos y aspiraciones. Esta falta de límites puede llevar a la enredadera, donde la identidad del niño se entrelaza tanto con la del padre que es difícil discernir dónde termina uno y comienza el otro. En este estado de enredadera, el niño puede sentirse
responsable de las emociones del padre, cargando con el peso de sus estados de ánimo y expectativas como si fueran propios. Esta enredadera puede sofocar el desarrollo del niño, y que lucha por forjar una identidad que sea distinta de la del padre. El niño puede adoptar roles que se alinean con las necesidades del padre, sacrificando sus propios deseos e intereses en el proceso. Sin embargo, este sacrificio no está exento de consecuencias, ya que puede llevar a una profunda sensación de vacío y desconexión de uno mismo. El niño puede encontrarse a la deriva, buscando un ancla en un mar de identidades impuestas y sueños prestados. A la sombra de esta enmarañada situación puede emerger el arquetipo del huérfano, simbolizando el sentido de abandono del niño y su anhelo de pertenencia. El huérfano es un símbolo poderoso de la condición humana, representando la búsqueda universal de conexión y aceptación. En el contexto de la crianza narcisista, el arquetipo del huérfano refleja la experiencia del niño de sentirse invisible y no escuchado, de anhelar un sentido de hogar que sigue siendo esquivo. El viaje del huérfano es uno de autodescubrimiento, un camino que requiere que el individuo navegue por las complejidades de sus propias emociones y busque su propia verdad. Este viaje a menudo está lleno de desafíos, ya que el individuo debe confrontar las creencias y narrativas internalizadas que ha heredado del padre narcisista. Sin embargo, es a través de esta confrontación que el individuo puede comenzar a forjar una nueva identidad, una que esté fundamentada en la autenticidad y la autoconciencia. En este viaje, el individuo puede encontrarse con el arquetipo del guía, una figura que representa la sabiduría y la percepción. El guía sirve como un faro de luz, iluminando el camino hacia adelante y ofreciendo apoyo mientras el individuo navega por las incertidumbres de su mundo interior. Este arquetipo puede manifestarse de diversas formas, y así como un mentor, un terapeuta o una voz interior que ofrece consuelo y dirección. La presencia del guía es un recordatorio de que nunca estamos verdaderamente solos, de que siempre hay una fuente de apoyo y orientación disponible para nosotros si estamos dispuestos a buscarla. El proceso de individuación, como hemos discutido, es central en este viaje de autodescubrimiento. Es un proceso que implica la integración de los aspectos conscientes e inconscientes del yo, una reconciliación de la sombra con el ego. Para el hijo de un padre narcisista, la individuación requiere el valor de alejarse de los roles y expectativas que se les han impuesto y de abrazar su propio camino único. Este proceso no es lineal, sino, más bien, un viaje en espiral que implica periodos de reflexión, crecimiento y transformación. A medida que el individuo se involucra en este proceso, puede sentirse atraído por las artes creativas como un medio de autoexpresión y exploración. La creatividad ofrece una poderosa salida para las emociones y experiencias que han sido reprimidas o negadas, permitiendo al individuo dar voz a su mundo interior. A través del acto de creación, el individuo puede explorar su propia narrativa, transformando sus experiencias en una obra de arte que refleja su verdad. Este proceso creativo es una afirmación del yo, una declaración de la propia existencia y valor. En este contexto, puede emerger el arquetipo del artista, simbolizando la capacidad del individuo para moldear su propia realidad y manifestar sus propios sueños.
El artista es un recordatorio del poder transformador de la creatividad, la habilidad de trascender limitaciones y forjar un camino que es exclusivamente propio. Al abrazar este arquetipo, el individuo puede acceder a la fuente de su propia creatividad y utilizarla como una herramienta para la sanación y la transformación. Al reflexionar sobre estos temas, también debemos considerar los factores sociales y culturales más amplios que contribuyen a la perpetuación de dinámicas narcisistas en un mundo que a menudo valora la superficialidad y el éxito material por encima de la autenticidad y la autorreflexión. Las semillas del narcisismo se siembran temprano, alimentadas por una cultura que recompensa la validación externa y desanima la vulnerabilidad. Para romper este ciclo, debemos cultivar una cultura de empatía y comprensión, una que valore la riqueza de la experiencia humana en toda su complejidad. Este cambio cultural comienza con cada uno de nosotros, a medida que nos comprometemos con el trabajo de la autoexploración y la transformación, al abrazar nuestra propia sombra y esforzarnos hacia la individuación. Creemos un efecto dominó que se extiende más allá de nuestras vidas individuales, influyendo en nuestras familias, comunidades y la sociedad en su conjunto. De esta manera, el viaje personal de sanación se convierte en un esfuerzo colectivo, una búsqueda compartida por un mundo más compasivo e interconectado. Al concluir este segmento de nuestra exploración, llevemos adelante las ideas que hemos adquirido, usándolas como una brújula para navegar las complejidades de nuestras propias vidas. Mantengámonos abiertos a la sabiduría del inconsciente, confiando en que nos guiará hacia la sanación y la integridad. Y a medida que continuamos nuestro camino, recordemos que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, entrelazados por los hilos de nuestra humanidad compartida. A medida que nos adentramos más en las profundidades laberínticas de la psique, guiados por la luz de la comprensión, debemos ahora dirigir nuestra atención al legado perdurable de la crianza narcisista, un legado que se extiende más allá de los lazos familiares inmediatos y deja su huella en la capacidad del individuo para relacionarse con el mundo. Este legado no es solo una colección de recuerdos o experiencias, sino una influencia dinámica y en evolución que moldea la esencia misma de quienes somos y quienes podemos llegar a ser. La influencia de un padre narcisista puede manifestarse en varios aspectos de la vida, afectando no solo las relaciones personales, sino también los esfuerzos profesionales, el sentido de propósito e incluso las creencias espirituales. En el núcleo de esta influencia se encuentra la narrativa internalizada de valor e identidad, una narrativa que a menudo está marcada por las proyecciones y necesidades insatisfechas del padre. Desenredarse de esta narrativa es una tarea formidable, que requiere tanto perspicacia como paciencia. En el ámbito de las relaciones personales, el hijo de un padre narcisista puede luchar con problemas de confianza e intimidad, habiendo aprendido a navegar en un mundo donde el amor y la aprobación son condicionales. El individuo puede encontrar difícil abrir su corazón a los demás sin temor al rechazo o la traición. Este miedo puede llevar a un patrón de evitación o autosabotaje en las relaciones, mientras el individuo lidia con la tensión entre el deseo de conexión y el miedo
a la vulnerabilidad. El arquetipo del amante puede surgir en este contexto, representando la capacidad del individuo para una conexión emocional profunda e intimidad. El amante es una encarnación de la pasión y la apertura, un recordatorio del deseo humano innato de amar y ser amado. Sin embargo, para el individuo que ha sido moldeado por dinámicas narcisistas, abrazar este arquetipo requiere una disposición a confrontar los miedos e inseguridades que han sido inculcados por el pasado. Implica cultivar un sentido de autoestima que sea independiente de la validación externa, una creencia en el valor inherente de uno mismo que no puede ser sacudido por las opiniones o acciones de los demás. En la vida profesional, el legado de la crianza narcisista puede manifestarse como una búsqueda implacable de logros y éxito. El individuo puede equiparar su valía con sus logros, impulsado por una necesidad internalizada de demostrar su valor a sí mismo y a los demás. Este impulso puede llevar a un patrón de sobrecarga laboral y agotamiento, ya que el individuo se esfuerza por cumplir con estándares de excelencia cada vez más altos. Sin embargo, bajo esta fachada de éxito se encuentra un miedo profundamente arraigado al fracaso, un miedo que puede socavar el sentido de satisfacción y realización del individuo. El arquetipo del guerrero puede servir como una fuerza guía en este contexto, simbolizando la fortaleza y la resiliencia del individuo. El guerrero es una figura de coraje y determinación, un recordatorio del poder que cada uno de nosotros tiene para superar la adversidad y luchar por lo que creemos. Al abrazar este arquetipo, el individuo puede asir a su propia fuerza interior y utilizándola para navegar los desafíos de su vida profesional con integridad y propósito. La dimensión espiritual de la vida del individuo también se ve afectada por el legado de la crianza narcisista. El hijo de un padre narcisista puede luchar con sentimientos de desconexión, de un poder superior o una sensación de significado y propósito en el mundo. Esta desconexión puede llevar a una crisis espiritual, un periodo de cuestionamiento y duda mientras el individuo busca respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. En este viaje espiritual puede emerger el arquetipo del buscador, simbolizando la búsqueda del individuo por la verdad y la comprensión. El buscador está impulsado por el deseo de explorar los misterios de la vida, de aventurarse más allá de lo conocido y hacia el reino de lo desconocido. Al abrazar este arquetipo, el individuo puede embarcarse en un viaje de exploración espiritual, buscando nuevas perspectivas y ideas que enriquezcan su comprensión de sí mismo y del mundo. Al contemplar el legado duradero de la crianza narcisista, se nos recuerda el poder de la elección y la agencia en la formación de nuestro propio destino. Aunque el pasado puede haber influido en nuestras creencias y comportamientos, no nos define. Tenemos la capacidad de reescribir nuestra propia narrativa, de elegir cómo respondemos a los desafíos que enfrentamos y de crear un futuro que esté alineado con nuestros valores y aspiraciones más profundos. Este proceso de transformación comienza con la autoconciencia, un examen honesto y compasivo de nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos. Implica reconocer los patrones que han sido moldeados por el pasado y tomar una decisión consciente de cambiarlos. Requiere un compromiso con el crecimiento y desarrollo personal, una disposición a abrazar la incomodidad del cambio en busca de una vida más auténtica y plena.
El viaje de transformación no es uno que emprendamos solos, sino en compañía de otros que nos apoyan e inspiran. La comunidad de compañeros buscadores y viajeros en el camino proporciona una fuente de fortaleza y aliento, un recordatorio de que no estamos aislados en nuestras luchas, sino conectados por nuestra humanidad compartida. Juntos podemos apoyarnos mutuamente a nuestra búsqueda de sanación y plenitud, creando una red de empatía y comprensión que se extiende más allá de los límites del yo. Al concluir esta exploración, llevemos adelante las ideas que hemos adquirido y utilizándolas como una brújula para navegar las complejidades de nuestras propias vidas. Mantengámonos abiertos a la sabiduría del inconsciente, confiando en que nos guiará hacia la sanación y la integridad. Y en medida que avanzamos en nuestro camino, recordemos que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, tejido por los hilos de nuestra humanidad compartida. Juntos, podemos crear un mundo que valore la empatía y la conexión, un mundo donde la luz de la conciencia brille intensamente, iluminando el camino hacia la sanación y la integridad, a medida que continuamos nuestro viaje a través del intrincado paisaje de la psique, moldeado por la crianza narcisista. Debemos ahora dirigir nuestra atención al concepto de sanación e integración. La sanación, en el sentido junguiano, no es meramente la aliviación de síntomas, sino una profunda transformación del yo, un regreso y un estado de integridad que reconoce y abraza todos los aspectos de la psique, incluidos aquellos que han sido rechazados o reprimidos. En el corazón de este proceso de sanación está la noción de integración, la unión de las partes fragmentadas del yo en un todo cohesivo y armonioso. Este proceso es similar a la transformación alquímica del plomo en oro, una metáfora del trabajo interno necesario para transformar nuestras emociones y experiencias más básicas en sabiduría e iluminación. El viaje de la integración es uno de autodescubrimiento y autoaceptación, un camino que nos lleva a la realización de nuestro verdadero potencial, en el contexto de la recuperación de la crianza narcisista. La integración implica reconocer las formas en que el pasado ha moldeado nuestro presente, identificar los patrones y creencias que hemos heredado de nuestros padres y tomar una decisión consciente para transformarlos. Requiere que confrontemos la sombra, que enfrentemos los aspectos de nosotros mismos que hemos negado o rechazado, y que los abracemos como partes integrales de nuestro ser. La sombra, como he descrito a menudo, es esa parte de la psique que contiene los aspectos reprimidos y desposeídos del yo. Es un depósito de todo lo que encontramos inaceptable o no digno de amor dentro de nosotros, y a menudo se manifiesta en nuestras vidas a través de la proyección en los demás. En el proceso de integración, se nos llama a reclamar estos elementos de la sombra e entender sus orígenes y su propósito, y a reintegrarlos en nuestra conciencia. Este trabajo no está exento de desafíos, pues la sombra es una fuerza formidable, una que resiste la exposición y la integración. Sin embargo, es a través de esta confrontación que podemos lograr un mayor sentido de totalidad y autenticidad. Al reconocer y abrazar nuestra sombra, podemos transformarla de un adversario en un aliado, una fuente de perspicacia
y fortaleza que puede guiarnos en nuestro camino hacia la autorrealización. El papel de los sueños en este proceso no puede ser subestimado. Los sueños ofrecen una ventana al inconsciente, revelando los miedos y deseos ocultos que residen en nuestro interior. Nos hablan en el lenguaje de los símbolos y metáforas, ofreciendo perspectivas sobre nuestro mundo interno y las luchas que enfrentamos. Al involucrarnos con nuestros sueños, podemos obtener una comprensión más profunda de nuestra psique y de los patrones que rigen nuestro comportamiento. El proceso de análisis de sueños o trabajo con sueños implica explorar los símbolos y narrativas que emergen en nuestros sueños, buscando descubrir los mensajes que transmiten. Este proceso requiere una apertura a lo desconocido, una disposición a involucrarse con el misterio del inconsciente y a confiar en su sabiduría. A través del trabajo con sueños, podemos comenzar a integrar los aspectos fragmentados de nuestra psique, llevándolos a la luz de la conciencia y transformándolos en fuentes de perspicacia y sanación. En este viaje de integración, el arquetipo del yo emerge como una fuerza guía, representando el principio organizador de la psique que busca la totalidad y el equilibrio. El yo es el arquetipo central. En la psicología junguiana, la expresión última de nuestra verdadera naturaleza. Es la fuente de nuestra creatividad, nuestra sabiduría y nuestra capacidad para amar y conectar. Al alinearnos con el yo, podemos trascender las limitaciones del ego y abrazar una forma de ser más expansiva y auténtica. El camino hacia la integración está iluminado por el arquetipo del héroe, quien emprende una búsqueda para superar la adversidad y descubrir su verdadero poder. El viaje del héroe es una poderosa metáfora del proceso de individuación, reflejando la lucha interna por reconciliar las demandas en competencia del ego y el yo. Este viaje no es un esfuerzo solitario, sino uno que se lleva a cabo en el contexto de nuestras relaciones con los demás, ya que es a través de la conexión y la comunidad que encontramos el apoyo y la validación necesarios para desafiar y transformar los patrones del pasado. A medida que nos embarcamos en este trabajo, recordamos la importancia de la autocompasión y el autocuidado. El viaje de la sanación no es un sprint, sino un maratón, que requiere paciencia y perseverancia. Es un proceso que se desarrolla con el tiempo, donde cada paso nos acerca a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el mundo. Al cultivar una práctica de autocuidado, podemos nutrir nuestro bienestar físico, emocional y espiritual, creando una base para el crecimiento y la transformación en este espíritu. Abracemos el viaje de la integración con un corazón abierto y un espíritu de curiosidad. Confiemos en la sabiduría del inconsciente, sabiendo que nos guiará hacia la sanación y la plenitud. Y a medida que avanzamos, recordemos que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, tejido por los hilos de nuestra humanidad compartida. Juntos, podemos crear un mundo que valore la empatía y la conexión. Un mundo donde la luz de la conciencia brille intensamente, iluminando el camino hacia la sanación y la plenitud. Al concluir esta exploración, reflexionemos sobre las ideas que hemos adquirido y las formas en que podemos aplicarlas a nuestras propias vidas. Llevemos adelante las lecciones de integración y autocompasión, y utilizándolas como una brújula para navegar las complejidades de nuestro propio viaje.
Y a medida que avanzamos, mantengámonos abiertos a las posibilidades que nos esperan, confiando en el proceso de transformación y el potencial de renovación que reside en todos nosotros. A medida que continuamos nuestra exploración del profundo viaje hacia la sanación y la integración, nos adentramos más en los misterios de la psique y el poder transformador de la autoconciencia. El camino que recorremos no es simplemente un regreso a nuestros yo auténticos, sino una peregrinación hacia una mayor comprensión de la condición humana y nuestro lugar en ella. Esta peregrinación nos invita a explorar el rico tapiz de arquetipos, símbolos y mitos que residen en el inconsciente colectivo, ofreciendo orientación y perspicacia mientras buscamos navegar las complejidades de nuestras propias vidas. Uno de los elementos clave en este viaje es el reconocimiento de la interconexión entre lo personal y lo colectivo. Nuestras experiencias individuales no son eventos aislados, sino que forman parte de una narrativa más amplia que abarca las experiencias compartidas de la humanidad. Esta interconexión se refleja en los motivos arquetípicos que emergen a nuestros sueños, mitos y expresiones culturales, revelando los temas universales que nos unen. En el contexto de la sanación de la crianza narcisista, este reconocimiento de la interconexión puede ser tanto liberador como empoderador. Nos permite ver nuestras luchas no como fracasos personales, sino como parte de una experiencia humana más amplia, una que ha sido explorada y comprendida por innumerables individuos a lo largo de la historia. Al conectarnos con esta narrativa más grande, podemos aprovechar la sabiduría de aquellos que nos han precedido, encontrando consuelo e inspiración en sus historias de resiliencia y transformación. El arquetipo del sanador, por ejemplo, emerge como un poderoso símbolo del potencial de renovación y crecimiento. El sanador es una figura que encarna la capacidad de transformación a través del reconocimiento e integración de las propias heridas. Este arquetipo nos invita a abrazar nuestras vulnerabilidades, reconociendo que es a través de nuestras propias heridas que encontramos la capacidad de empatía y compasión. Al involucrarnos con el arquetipo del sanador, podemos acceder a nuestra propia habilidad innata para sanar y ser sanados, fomentando un sentido más profundo de conexión con nosotros mismos y con los demás. En este viaje, el concepto del sanador herido es particularmente relevante. Este concepto, que he explorado a menudo, sugiere que aquellos que han experimentado dolor y sufrimiento están especialmente capacitados para guiar a otros a través de su propio proceso de sanación. El sanador herido se basa en sus propias experiencias para ofrecer perspectiva y apoyo, transformando sus heridas en fuentes de fortaleza y sabiduría. Esta transformación es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de trascender la adversidad y encontrar significado en el sufrimiento. La relación terapéutica puede servir como un microcosmos de este proceso de sanación, proporcionando un espacio donde el individuo puede explorar su mundo interior en un entorno seguro y nutritivo. Dentro de esta relación, el terapeuta actúa como guía y aliado, ofreciendo empatía y comprensión mientras el individuo navega por las complejidades de su propia psique. Esta relación se basa en el respeto mutuo y la autenticidad, cualidades que a menudo faltan en la relación del individuo con el padre narcisista. A medida que nos involucramos en este trabajo,
se nos recuerda la importancia de cultivar un sentido de presencia y atención plena. La atención plena, la práctica de estar completamente presente en el momento, nos permite relacionarnos con nuestras experiencias con mayor conciencia e intencionalidad. Nos invita a observar nuestros pensamientos y sentimientos sin juicio, creando un espacio donde podemos explorar nuestro mundo interior con curiosidad y compasión. Al cultivar la atención plena, podemos desarrollar una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestros patrones, creando una base para el cambio y el crecimiento. La práctica de la atención plena está estrechamente relacionada con el concepto de autorreflexión, el proceso de examinar nuestros propios pensamientos, sentimientos y comportamientos con honestidad y apertura. La autorreflexión es un componente esencial del camino hacia la sanación y la integración, ya que nos permite obtener una visión de nuestras propias motivaciones e identificar los patrones que han sido moldeados por el pasado. A través de la autorreflexión, podemos comenzar a desafiar las narrativas que se nos han impuesto, creando una nueva historia que refleje nuestros verdaderos valores y aspiraciones. En este contexto, el arquetipo del sabio emerge como una fuerza guía, representando la búsqueda de la sabiduría y la comprensión. El sabio es una figura que encarna la búsqueda de conocimiento y perspicacia, un recordatorio de la importancia de buscar nuevas perspectivas y desafiar nuestras suposiciones. Al abrazar el arquetipo del sabio, podemos cultivar un sentido de curiosidad y apertura, explorando los misterios de la psique con un espíritu de indagación y asombro. A medida que navegamos por este viaje, también se nos invita a considerar el papel de la creatividad y la imaginación en el proceso de sanación. La creatividad es una herramienta poderosa para la autoexpresión y la exploración, ofreciendo un medio para articular nuestras experiencias y emociones internas. A través de esfuerzos creativos, podemos explorar las profundidades de nuestra propia narrativa, transformando nuestras experiencias en obras de arte que reflejan nuestra verdad. Este acto de creación es una afirmación de ello, una declaración de la propia existencia y valía. El arquetipo del creador puede emerger en este contexto, simbolizando la capacidad del individuo para moldear su propia realidad y manifestar sus propios sueños. El creador es un recordatorio del potencial ilimitado que reside dentro de cada uno de nosotros, la habilidad de trascender limitaciones y forjar un camino que sea exclusivamente nuestro. Al abrazar este arquetipo, el individuo puede acceder a la fuente de su propia creatividad y utilizarla como una herramienta para la sanación y la transformación. Al concluir esta exploración, llevemos adelante las ideas que hemos adquirido y utilizándolas como una brújula para navegar las complejidades de nuestras propias vidas. Mantengámonos abiertos a la sabiduría del inconsciente, confiando en que nos guiará hacia la sanación y la integridad. Y a medida que avanzamos en nuestro camino, recordemos que somos parte de un tapiz más grande de la experiencia humana, tejido juntos por los hilos de nuestra humanidad compartida. Juntos, podemos crear un mundo que valore la empatía y la conexión, un mundo donde la luz de la conciencia brille intensamente, iluminando el camino hacia la sanación y la integridad.